Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. En esta semana estaremos viendo acerca de las medidas de variabilidad o también llamadas medidas de dispersión. Esas medidas son las que veremos esta semana, son dos, la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar, perdón, la varianza, vamos a iniciar con la fórmula de la varianza. La podemos definir como la sumatoria, perdón, el promedio de las sumatorias de la diferencia de los datos con el promedio. Me van a decir, ¿cómo está eso? Bueno, lo estaremos viendo un poquito más adelante. ¿Para qué nos sirve la varianza? La varianza nos va a dar un punto más claro acerca de la variabilidad de lo que es nuestro dato. Y también vamos a poder observar así que cómo están formadas, cuánta variabilidad hay de un dato al otro. Algo muy importante. Y eso también tiene que ver con el rango. Recordemos que el rango es el valor mínimo con el valor y el valor máximo que debe tener un, eh, una serie de datos. Bien, esa es la fórmula de la varianza. Pueden anotarla, pueden tomar captura, pero en general la vamos a ver de manera diferente. Aquí se ve muy abrumadora por ese sigma, es esos símbolos que a lo mejor ni ustedes podrán entender en la primera, pero lo iremos viendo poco a poco. Para poder ver la varianza, debemos de saber o debemos de tener algún ejemplo. Vamos a continuar con el ejemplo que estuvimos en la semana pasada, que era el profesor de matemáticas obtiene las siguientes calificaciones de un grupo, de su grupo. Obtenga las medidas de tendencia central. Bueno, en este caso vamos a obtener la varianza. Pero primero, los datos se los van a dar desordenados. Algo muy importante que debemos de hacer cuando tenemos la varianza o cuando vamos a iniciar la varianza es ordenarlos del más pequeño al más grande. Algo excesivamente importante. También debemos de tener como dato o un dato que necesitamos tener es el promedio que se generó de estos datos. Ordenados o desordenados, será lo mismo, pero debemos tener datos ordenados, saber cuántas veces se repite cierto dato y obtener nuestro promedio. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a las operaciones. Bien, aquí son las operaciones y les voy a explicar más o menos de qué va cada cosa. Primero, las operaciones pueden variar entre sí, no son tan pesadas unas de otras, pero debemos de saber exactamente qué es lo que nos pide cada operación. En este caso, nos regresamos aquí y es la sumatoria de las diferencias de el dato, cualquier dato, menos el promedio elevado al cuadrado. Bueno, aquí tenemos el primer dato, que es un 2. Entonces, esto es una parte. Sería 2, que es un dato cualquiera, en este caso es un dato ordenado, el primer dato, menos 5.94, el que es el promedio que obtuvimos, y lo elevaremos al cuadrado. Luego realizamos la operación y nos queda menos 3.94, lo cual elevaremos al cuadrado, dándonos como resultado 15.52. Y este dato lo almacenamos. Nos vamos ahora con el 3. En nuestro ejemplo tenemos dos veces que se repite el número 3. Por lo tanto, iniciamos el dato menos el promedio al cuadrado y lo multiplicaremos por la cantidad de veces que se repite el dato. Si solo se repite una vez, no lo vamos a multiplicar. Entonces, 3 menos 5.94 es igual a menos 2.94. Lo elevaremos al cuadrado y nos da 8.64. Y lo multiplicaremos por 2. ¿Por qué por 2? Porque recordemos que aquí hay dos veces el número 3. Entonces nos da 17.28 y lo reservamos. Luego tenemos 4 menos 5.94, que solamente tenemos un 4, por eso no haremos una multiplicación. Entonces nos da 4 menos 5.94 es igual a menos 1.94, que elevaremos al cuadrado.
Esto es igual a 3.76 y lo reservamos. Continuamos haciendo con los datos que tengamos. Por ejemplo, 5 menos 5.94, pues menos 0.94, que elevaremos al cuadrado por 2. ¿Por qué por 2? Porque el dato se repite en 2 ocasiones. Y 0.94 al cuadrado nos da igual a 0.88. Por 2 es igual a 1.76. 6, que fue el dato de la moda, es 6 menos 5.94 al cuadrado por 4. ¿Por qué por 4? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 veces el 6. Entonces es 6 menos 5.94 es igual a 0.06, que elevaremos al cuadrado. Y lo multiplicaremos después por 4. Es igual a 0.0036. Multiplicándolo por 4 nos da a 0.014. Terminamos por realizar cada uno de ellos. Recuerden siempre que es el dato, sea cual sea el dato, menos el promedio, y lo multiplicamos por las veces que el dato esté presente en nuestra secuencia para obtener estos datos finales. Ahora, todos estos datos finales los vamos a terminar por sumar para poder obtener la primera parte de la varianza. Entonces, sumamos los datos obtenidos y nos da a 74.894, es decir, 1552, 1728, 376, 176, 0.014, 224, 848, 936 y 1648. 74.894 sobre 16 es igual a 4.68, que es igual a nuestra varianza. Ahora aquí, este dato, si lo comparamos con el rango, significa que hay una excesiva variabilidad en los datos y que pueden estarse alejando un poco de su promedio. Pero para poder definir si un dato hay una gran variabilidad entre los datos y la media. Pero ahora vamos a obtener la desviación estándar. La desviación estándar únicamente es sacarle raíz cuadrada a lo que obtuvimos en la varianza. Entonces, desviación estándar es igual a varianza, a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces es igual a raíz cuadrada de 4.68, que es igual a 2.16. Si lo comparamos con el rango, es decir, del 2 al 10, nos percatamos de que el número es demasiado alto, lo que significa que los datos están muy alejados de su media o de la media de los datos y que hay mucha variabilidad, pero también hay mucha uniformidad en los datos. Una desviación estándar más pequeña nos hubiese indicado exactamente que los datos están más pegados hacia su media y que no hay tanta variabilidad en los datos. Bueno, con eso terminamos lo que es estadística y continuarán con los ejercicios de la semana pasada. Se los volverá a subir, no se preocupen, pero esta vez obtendrán la varianza y la desviación estándar de cada ejercicio. Recuerden también participar en los foros porque es muy importante para su calificación. Les agradezco mucho la atención prestada. En la siguiente y última sesión estaremos viendo probabilidad básica.